álgida que estamos, primero gracias a la cantidad de gente que nos está mirando todo el país. Está sentado con nosotros ya Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Despacito me voy dando vuelta, Dire, no sé qué me voy dando vuelta para ahí. Ahí está, perfecto. Tano, querido, tanto tiempo, tantos años. ¿Cómo estás? Ya bien? En tantas veces que... Cada vez más joven estás. Y vos cada vez estás más canchero. A ver, tantas cosas para hablar con vos, Gustavo. Primero, esta semana el PJ tuvo su espacio, tuvo su momento, estuviste ahí. En algún momento te quisieron poner como en un lugar como de enfrentamiento, como de que no te, como que estabas haciendo una interna. Eso se solucionó, se arregló. ¿Hoy dónde estás ubicado? No, en el peronismo donde estuve siempre. ¿Cómo es tu relación hoy con el kirchnerismo? Buena, siempre fue buena. Nunca fue mala. Al contrario, si bien por mi origen y demás, se puede decir que soy una especie de peronista ortodoxo, si se quiere. Para no caer también en definiciones antiguas. Estaban hablando de lo moderno y lo antiguo. Sí, pero esa vida que se pone siempre. Sí, yo soy un fiel seguidor de la doctrina del general Perón y estoy ubicado siempre ahí, siempre dentro del partido. Creo que la coalición de gobierno, el frente que hemos logrado desarrollar con mucho esfuerzo, debe protegerse, así que siempre las cuestiones de facción, las cuestiones de interna son muchísimo menos importantes que los grandes desafíos que tenemos por delante como nación, ¿verdad? Así que con Cristina la admiro, con Máximo tengo una excelente relación. Ahora hace algunos, mira, me llamó Cristina varias veces en momentos importantes. Espera, te tengo una pregunta porque es una gran duda que ahora... ¿Cómo es cuando te llama Cristina? ¿Cómo? ¿Desde qué teléfono? Contame, ¿de qué teléfono te llama? Porque no tiene celular, creo, ¿no? Normalmente lo maneja me llama... Farías, no lo maneja... Normalmente me llama alguno de los secretarios de ella. Y vos no sabés. Y me pasan, o las veces que yo me quise comunicar, llamo a uno de los chicos. Nunca es que atendés y está ella del otro lado primero. No, es que tampoco nosotros, a veces es difícil. Si me llamás a la noche a mí, capaz que me encontrás, pero durante el día también es difícil. Porque estamos haciendo un montón de cosas. No, pero bueno, te llama y un secretario te dice... Primero me pongo contento. O no, porque no sabés qué viene después. No, siempre te paso con la doctora. Cada vez que me llamó a mí Cristina me ha llamado en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando tuve la desgracia de perder a mi mamá, me llamó. Cuando me contagié COVID la primera vez, porque me contagié 2 veces, también me llamó. ¿te llamó cuando perdiste a tu mamá? ¿Te llamó? Sí. Pero vos no tenés una relación con Cristina tan... Yo no quiero por destacarle... No la tenía histórica, pero desde el momento en que me tocó a mí, primero, ganar el distrito en Merlo. Ella me dio una mano muy importante en aquel momento, con una dotación de gendarmes importantes. No sé si te acordás vos, que era lo que pasaba en Merlo en aquellos momentos. Era difícil militar en la oposición, había problemas de violencia institucional muy grandes. Y esa fue la primera vez que la vi en persona, luego de un atentado que habíamos sufrido ahí. Después, cuando me eligieron presidente del PJ, tuve un tiempo donde ella charlaba bastante conmigo. Fui varias veces a su casa, donde pudimos hablar de un montón de cosas. Y verdaderamente ese acercamiento a mí me ayudó para entender muchísimas cosas. Te hago muchas preguntas y ahora le abro el panel. Cuando tengo un intendente acá me gusta jerarquizarlo, son personas que siempre digo yo es el primer mostrador de consulta, de discusión, es el que va, es el primero que putea, el vecino es el primero que putea, claramente. Primero, ¿creés que Cristina maneja las listas? ¿Es Cristina la que tiene la lapicera? No, la veo a Cristina con una mirada mucho más adelante de las elecciones. A Perón le gustaba dividir entre los políticos comunes y los estadistas. Los políticos comunes o de coyuntura le interesan siempre las próximas elecciones o únicamente las próximas elecciones. A los estadistas les interesa las próximas generaciones. Creo que Cristina tiene una mirada más larga, mucho más larga. Y la última que te hago yo, al menos no la última, pero... ¿Qué autocrítica haces como parte del Frente de Todos de lo que se hizo en pandemia? Bueno, es muy difícil hacer una autocrítica, no porque no sea muy bueno el ejercicio de poder hacerlo, porque en realidad nadie estaba preparado. De repente
asumíamos un nuevo gobierno a nivel nacional, con un país que estaba mal, es verdad, pero nunca nos imaginamos que nuestro plan de gobierno iba a girar en base a la pandemia. Cómo íbamos a tener que fortalecer todo el sistema sanitario. Bueno, los efectos colaterales de la pandemia directos que tuvo que ver en la economía de personas, millones de personas que ya venían muy castigadas y que con la pandemia sufrieron muchísimo más. Si vos me decís, a mí, mi propia autocrítica, a mí me costó un poco asumir la gravedad de la pandemia al principio. Sinceramente... Mirá que sincero lo está diciendo, ¿no? Sí, porque la verdad que... al principio pensé que era un problema chino, sinceramente. Si bien en un mundo y un contexto globalizado uno sabe que un vientito en Oriente provoca un huracán en Occidente, pero a mí me costaba pensar. Y la primera charla que tuve con Ginés me volvió horrorizado, porque él en ese momento, y mirá, en ese momento Ginés me dijo, no, bueno, vamos a tener como 300.000 contagiados, por lo tanto, por la proyección de vecinos que tenés en Merlo, vos vas a tener alrededor de 7.000 y vas a un tener... copado, Ginás, ¿no? Lo llamaba para que te dé una No, yo lo fui a ver, Lo llamaba para que te dé una aliento y te dice, no, mira, discúlpame, la verdad que en Merlo, la verdad va a dejar de existir, está todo bien. No, me dijo, vas a tener 7.000 contagiados más o menos y como 300 muertos. Bueno, en ese momento nadie, pero absolutamente nadie en el mundo podía prever. Y la verdad que la realidad superó esa proyección de aquel momento. Tuvimos más de 50.000 contagiados, ¿no? Casi 1.000 muertos. Javier. Sí, Tano, te quería preguntar porque ahora, en ese cargo que vos supiste tener mucho tiempo del PJ bonaerense, llegará también Máximo Kirchner. Y la verdad es que la gente que está en la calle ha escuchado mucho de esta demonización del hijo de Cristina Fernández y de la cámpora. Incluso se ha escuchado mismo en este estudio varias veces ese planteo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar? Vos decís, vengo de un peronismo ortodoxo, del peronismo de Perón. Bueno, ¿cómo es este nuevo peronismo y cómo te imaginás la nueva organización, si es que habrá una nueva organización dentro del PJ bonaerense? Sí, a mí me toca presidirlo hasta diciembre de este año. Se especulaba mucho y se decía mucho de que venían a tomar por asalto el PJ y demás, cosa que nunca sucedió. Y me parece que muchas veces hay prejuicios. Creo que Máximo, que tengo la suerte de poder charlar bastante con él, primero es una persona muy capaz, es un cuadro político formado, esclarecido. Él tiene una mirada de la provincia de Buenos Aires integral, del país, básicamente. Yo le he ofrecido poder hacer ese contacto y ese puente junto con mis otros hermanos intendentes, intendentas, que venimos trabajando en el PJ de la provincia hace mucho tiempo. Él está muy dispuesto, es una persona muy dispuesta al diálogo, contrariamente a lo que algunas veces uno escucha en los medios, ¿no? Pretenden inventar una imagen de Máximo que no tiene nada que ver con la real. Y está demostrado su trabajo, el trabajo que lleva adelante en la Cámara de Diputados, al frente de un bloque que tiene un montón de protagonistas con distintas historias, con historias fuertes. ¿Todos los intendentes lo reciben de la misma manera como lo planteás vos? No, sí. Nuestros intendentes tienen una muy buena relación con Máximo. Y bueno, ya estamos planificando para adelante. Él me pidió, Máximo, que yo estuviese dando una mano como apoderado del PJ, por conocerlo bien desde adentro, y por supuesto para mí es un honor colaborar con la próxima gestión. Muchos de los que van a acompañar a Máximo me acompañaron a mí y a Fernando Grey también. Claro. Así que lo que buscamos es ampliar esa base de sustentación. Cuando me tocó a mí ejercer la presidencia en un acuerdo donde todos los intendentes fueron muy importantes, desde Martín Insaurralde, Fernando Espinosa, bueno, Fernando Grey, Gabriel Catopodi, Juanchi Zabaleta, Leonardini, bueno, todos los intendentes de ese momento. El PJ venía de perder 3 elecciones seguidas y era un fierro caliente para muchos, y no muchos querían hacerse cargo de esa situación. En ese momento generamos una unidad con todos los que en ese momento estuvieron dispuestos a acompañar. Eso se siguió trabajando en el tiempo, y bueno, hoy tenemos un PJ
ganador, que está Sí. en el gobierno. Pero a eso, Entonces Gustavo, era importante ampliar la base de acuerdos que teníamos en aquel momento. En el PJ Nacional, con la llegada de Alberto Fernández, se incorporaron todos los gobernadores, por ejemplo. Sí, pero eso En está el- bien. Sí, Eso- perdóname. No, está bien, ¿no? Que, digamos, eso es muy importante porque lo que estás narrando vos es cómo es la mecánica, digamos, del PJ en la provincia de Buenos Aires. Pero vos recién decías, algunos piensan como político, otros como estadista. Yo tengo una pregunta. Vos permanentemente estás en contacto con hambre, como todos con todos los intendentes, con el hambre. Esta es la realidad de la Argentina. Los intendentes están en contacto directo con el hambre. ¿Qué hay que hacer con los planes? A futuro, no lo pienses ahora. Vos me decís, ¿qué va a pasar en la Argentina a los planes? Porque si la Argentina sigue teniendo este nivel de planes, en la Argentina va a ser difícil la situación en un futuro. La verdad que el peronismo, la gran fortaleza del peronismo, la columna vertebral, ha sido su movimiento obrero. Para que el movimiento obrero sea robusto y sea poderoso, tiene que haber muchos trabajadores. No hay ninguna duda que el camino para el peronismo, para poner este país de pie, tiene que ver con recuperar la cultura del trabajo. Y los programas de asistencia inmediata que tenemos hoy deben transformarse en programas de generación de empleo, entendiendo que hay un desafío enorme en el mundo del trabajo, donde se supone que en los próximos 20 años el mundo del trabajo, como lo conocemos hoy, va a cambiar por el avance tecnológico, por el reemplazo de la máquina por el hombre, por el reemplazo de la tecnología por el hombre. Así que los desafíos son bien grandes. Pero como intendente, abrir un comedor no es un fracaso. Claro, no es un triunfo, es un fracaso. Es un fracaso, claramente. Entonces, ¿cuál es el triunfo? Por ejemplo, nosotros en Merlo ahora estamos invirtiendo bastante en la construcción de un polo industrial, el primer polo industrial que va a tener Merlo, que es absolutamente financiado por el Estado. Me ayuda la Nación, me ayuda la provincia y nosotros también. Para nosotros es un símbolo muy grande en un momento donde se pierde tantas posibilidades y tantos trabajos. Es un símbolo muy importante ver el final del túnel oscuro que fue y que sigue siendo la pandemia. Así que creo que tenemos que tener la capacidad y la inteligencia de transformar esos programas sociales en trabajo genuino, de manera tal que ese impulso inicial que le da el Estado a una cooperativa, por ejemplo, con el tiempo esa cooperativa pueda, con las reglas del mercado, competir en un mercado. Ahora, sí. Gustavo, disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque a veces Y autofinanciarse. Perdón. A veces siempre decimos como que la política está disociada de la agenda. No, decimos no. A veces creo yo que es así. Que la política está disociada de la realidad de la gente. Coincido. Te toca estar en uno de los distritos quizás más complejos e importantes de la primera línea del conurbano bonaerense. ¿Crees ese que te están mirando en Merlo que perdió el laburo, que con las restricciones quizás no puede salir? El que no tiene guita para cargarla sube. ¿Qué le dice la política a esa persona? No, con eso lidiamos todos los días, ¿no? Enfrentamos esa realidad todos los días. Y vos sabés que, bueno, el Estado tiene tres niveles con distintas responsabilidades, con distintos trabajos en sí. Y lo que intentamos en estos momentos es articular con nación, con provincia, situaciones que son complejas y que son de fondo. Obviamente, si bien el Estado es el jugador económico más importante que tiene un municipio, el municipio en Merlo es uno de los jugadores económicos más importantes. Por ejemplo, con la obra pública que estamos haciendo ahora, que es muchísimo, damos trabajo a cientos y a veces miles de merlenses. Organizamos a los que eran cuentapropistas, tratamos de generarle escenarios para ayudarlos con la venta, ayudamos a los comerciantes a través de publicitar sus productos, tratamos de buscarle la vuelta a una pandemia que ha sido implacable en todo el mundo. Si vos me decís, el municipio tiene la solución inmediata para que el que perdió el trabajo, y en algunos casos sí, pero en muchos no. Tenemos que estar atentos que ya entran los sorteos. La verdad que te quiero agradecer, Gustavo, por estar con nosotros. No, a vos. Pero, te quiero hacer una pregunta. Te suena el teléfono en este preciso momento, ¿no? Así. Y entra Alberto Fernández. Y de repente entras otro justo al mismo tiempo
el secretario de Cristina. ¿A quién atendés? ¿A quién pones en espera y a quién atendés? No, al que suene primero, atiendo, porque viste que no suenan a la vez. No. Sonó. Sí, Y estás saliste así. muy bien. Y justo Qué gambeta, es una gran gambeta. No, pará. Suena. Y justo en el momento entra los dos. No me esquivé la pregunta, Tano. Porque ya Por ejemplo, no, pero te lo voy a poner para algún sentido que pueda ser real. Pero Che, para- me llama el secretario de Cristina, me dice, che, Cristina te espera a las 3 de la tarde.